ese detalle ahorita. Bien. Bueno, entonces vamos a recordar un poquito lo que habíamos visto la clase anterior. No sé si recuerdan que en la clase anterior, bueno, no sé, más o menos habíamos visto algo como esto, que Hola, profe. era, Buenos días, tardes hola, ya. buenos días, ¿cómo te va, Leonardo? Muy bien, profe. Gracias. Disculpe la interrupción. No te preocupes. Em, Bien, entonces, como les comentaba, lo que habíamos hecho en la clase pasada era resolver indeterminaciones de límites, pues ya usando el concepto de factorización. Entonces, pues, por ejemplo, en este caso habíamos resuelto para, para factorización por factor común o factorizaciones cuadráticas, y con eso nos quitábamos del problema de que aparecía cero abajo y ya podíamos calcular el límite. La cuestión ahora va a ser calcular, mm, perdón, más bien va a ser hacer una interpretación de este suceso, de este fenómeno, una interpretación geométrica de la función, de qué es lo que está pasando cuando resolvemos una indeterminación de una función de este tipo. Bueno, entonces, por esta razón, el tema de la clase de hoy se llamará interpretación geométrica, geométrica de indeterminaciones. De, Determinaciones. Ajá. Bien, ¿qué onda, Andrés? No he pasado lista, voy a pasar lista en la siguiente hora. Voy ahorrando un poquito ese tiempo y en la siguiente hora paso lista. Bien, entonces vamos a ver. Considere la siguiente función y la función que vamos a considerar es esta. F de x igual a, la que vamos a considerar es 2x cuadrada. No, esa no, mejor esa no. Mm, ujú, no, ¿cuál será buena? Mm, sí, esta. Va a ser x cuadrada más mm, menos x menos 6 entre x menos 3. Y voy a hacer la siguiente pregunta. Mm, ¿Qué elemento de los números reales no pertenece al dominio
de la función f. Entonces, ¿alguien tendrá alguna idea de cuál será la respuesta de esta pregunta para participación? Ujú. Bien, por ahí. A ver, Bárbara. No estoy segura, pero creo que es x menos 3. Ajá. ¿Por qué sería x-3, Bárbara? Es que no sé cómo explicarlo, profe. Lo que se venga a la mente, lo que en la mente, así, así, O dímelo. sea, según yo, tiene algo Ajá. que ver con que está como al cuadrado o sea, como ese 3, pero no se puede. O sea, es que no sé ¿Es cómo decirlo. el 3 del denominador? Ah, espérame, se me desconectó la pizarra. Tantito, tantito. Ajá. Sí, todos la ven, ¿verdad? ¿Todos ven mi pizarra? Yo no, No, profe. No, creo que profe. dejó de compartir. Ah, ya. Ajá. Ahora sí, ¿la ven? Ya, profe. Ya. Sale, gracias. Bien, entonces, ajá, mostraba esta función. Y la pregunta es que para qué función, digo, para qué valor de x, de todos los números reales, pues no pertenece ese elemento al dominio de la función f. Y por ahí Bárbara nos había comentado que eh, para el -3, y, ajá, ahora sí te interrumpí, Bárbara, discúlpame. No se preocupe, profe. Es que le digo que no sé cómo explicarlo, pero siento que tiene algo que ver o sea, con que es al cuadrado. Ujú. Bárbara. Bien, entonces, ajá, pero ¿por qué específicamente el -3? O sea, como que, porque tú dices como que tiene que ver con este cuadrado, pero ¿por qué que el -3 con este cuadrado? Yo pensaba que estabas viendo este -3, el de abajo, este. O sea, sí, es que según yo es el de abajo, pero no sé. Ajá, muy bien. Bueno, gracias, Bárbara. Por ahí va la respuesta. ¿Alguien más tendrá alguna otra opinión o algo parecido? Sí, eh, Leonardo. Bueno, yo, como mi compañera dijo, es el factor que no pertenece es x-3. Sin embargo, yo digo que no pertenece a la función del dominio f porque este, simplemente no, al hacer las cuentas no hay alguna forma de obtener el x3. ¿X igual a 3 o X igual a -3? X igual a igual a menos 3. Ajá. Ajá, muy bien. Bien, Por eso, Leonardo. ¿no? Por ahí va, más o menos, no exactamente. ¿Alguien más quiere dar alguna otra opinión? Una última opinión con respecto a esta pregunta. Bueno, tomando en cuenta la opinión de Bárbara y de Leonardo, eh, yo me fijo en este denominador. ¿Recuerdan en la clase pasada que el problema principal de resolver estos límites es que abajo siempre se hacía un cero y que cualquier cosa dividida entre cero,
cualquier cosa dividida entre cero es una indeterminación. En la clase me parece que del día 2 del lunes, lo señalé así con un signo de admiración enorme. No sé si fue del lunes o del viernes pasado. Lo puse con un signo de admiración grandota, diciendo, esto es una indeterminación, esto no puede suceder, esto no tiene sentido. Cualquier cosa dividida entre cero no tiene sentido. Ahora, tomando en cuenta el comentario de Bárbara y de Leonardo, ellos habían escogido el valor -3. Yo les comento que casi es ese valor. Si agarran el valor de 3 específicamente, no de -3, de 3 en vez de x, acá ustedes tendrían un 3. 3 menos 3 les daría el 0 y tendrían una indeterminación. Entonces, cualquier cosa que nos dé alguna expresión que no tenga sentido, pues la vamos a excluir del dominio. Entonces, el número que no pertenece al dominio de la función es el valor x. Entonces, sí quedó claro entonces por qué x igual a 3 no pertenece al dominio de la función. Sí, profe. ¿Sí? Ok, nadie tiene duda entonces por qué el valor 3 no pertenece al dominio de la función. Todos lo tienen claro. Estoy confundido, profe. Ok, lo repito. Lo pongo acá en chiquito, lo voy a poner por acá. Ujú. Ajá. Primero, cualquier división entre cero no tiene sentido. Signo de admiración. Ahora, te pregunto, Leonardo, ¿qué valor le tienes que dar a la X para que acá te dé un cero? ¿Qué valor le tengo que dar a la X para que aquí me dé un cero? Para que acá en el denominador te dé un cero. Pues X por cero. Pero aún así no No. se le puede dar. No se le puede dar un valor. ¿No sería 3? ¿Tres, no? 3. Ajá. Si le pongo el valor X igual a 3, tendría abajo 3 menos 3. Y 3 menos 3 es cero. Ah, Sí, esta sí ya no tiene. perdón, Leonardo. De esa forma es la forma en la que usted dice que no tiene sentido. Exactamente, porque estoy dividiendo entre cero. Justamente acá puse el comentario. Cualquier división entre cero no tiene sentido. Por eso si pongo el valor 3 acá, voy a tener 3 menos 3 igual a cero. Y ya estoy dividiendo entre cero. Por eso no puedo agarrar x igual a 3. X igual a Profe, 3 pero siempre va a ser así. depende de la función. Imagínate que ahora yo te doy esta función. Eh, Imagínate que yo te doy la función h de x igual a eh, x cuadrada menos x entre, bueno, voy a poner otro mejor, x menos 4 entre x cuadrada menos 16. Imagínate esta función. ¿Qué valor en ese caso x tendrá? ¿Para qué valor x esta función no tiene sentido? Para la h. ¿Qué valor x no tendría sentido? El x menos 4. Igual Menos a 4, 4. 4 positivo. Ajá. Sí, perdón, ¿quién me opinó eso? Perdón, Denis, De- ¿va? Gracias, Denis. Así es, porque si pongo x igual a 4, me voy a quedar con una división entre cero en la función h, en esta. Entonces, depende de la función,
qué valor yo ponga eh, para determinar cuál no depende o cuál no está en el dominio. No todas las funciones son divisiones, por supuesto. O sea, yo puedo poner una función eh, como esta, L de x igual a x cuadrado más 3. Acá no hay ni división. Entonces, ahí no importa qué valor yo ponga, para todos los valores siempre va a tener sentido esa función. Pero cuando tenga divisiones, ahí sí, porque tengo que evitar que el denominador valga cero. También va a haber otros casos muy especiales. Por ejemplo, si yo tengo esta función z de x, digamos, igual a la raíz cuadrada de x más uno. ¿Ustedes para cuál valor creen ahí que x no tendría, que para cuál valor de x la función z no tendría sentido? Uno, ¿no? Casi, menos uno, porque ahí en este caso las raíces negativas no existen, al menos no en los reales. Si agarro x igual a menos 2, perdón, si agarro x igual a menos 2, pongo menos 2 acá, acá voy a poner menos 2 y me va a quedar la raíz de menos uno y esto no existe. Entonces, bueno, depende de la función. Cuando la expresión pierde sentido, entonces en ese momento esos valores ya no pertenecen al dominio de la función. Por el momento, vamos a quedarnos nada más analizando funciones que tengan la forma de una división, como esta que puse acá, como la h o como la que estamos analizando, la f, que es una división. Entonces, quédense con este comentario. Cualquier división entre cero no tiene sentido. Por eso, aquellos valores que hacen que la división sea entre cero van a ser elementos que no pertenecen al dominio. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, profe. Va. Entonces, voy a escribir esto último, nada más para contestar. Ahora sí que voy a escribir la respuesta de la pregunta. La respuesta de la pregunta es el elemento x igual a 3 no pertenece al dominio de la función f, pues estaríamos dividiendo entre cero. Bien, hasta aquí, pues supongo que todos me siguen todavía. Sí, profe. Va, entonces ahora Aún, vamos a ver qué significa esto geométricamente. Me refiero al plano cartesiano. Voy a poner mi plano cartesiano por acá. Bien, para participación, ¿alguien recuerda cuál es el eje? Perdón, en este esquema, ¿cuál eje representa el dominio y cuál eje representa el codominio para participación? Este, sí, Denis, El dominio es X y codominio es Y. así es. Gracias, Denis. Eh, Bien, entonces, recuerden entonces, como bien menciona Denise, este es el dominio y este es el contradominio. Ahora, dice lo que la afirmación anterior es que x igual a 3 no pertenece al dominio. Entonces,
Voy a dibujar la función f. La neta, pues no sé ni cómo es la función, pero me imagino yo que va a ser pues una curva acá en el, en el plano cartesiano. Ya habíamos visto que las funciones representan curvas en el plano cartesiano. Bueno, lo que me está diciendo esto es que cuando x vale 3, eh, acá arriba no voy a tener nada porque no pertenece a la función. Acá va a haber un hoyo. Eso es lo que me está diciendo eh, la afirmación de arriba, que cuando x vale 3 en la función no voy a encontrar nada, porque no pertenece a la función x igual a 3. Eso es lo que significa geométricamente esto. Bueno, sin embargo, nosotros podríamos decir, bueno, ok, sí es cierto, acá hay un hoyo, pero supongamos que no hubiera ese hoyo. Supongamos que está bien llenita esa función. La pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál sería el elemento asociado a 3? ¿Cuál sería el elemento que encontraríamos acá? Pues eso es justamente lo que responde el límite. Vamos a contestar este límite. El límite de la función nos puede dar un indicio del valor asociado a -3 si -3 estuviera en el dominio. Ajá. Entonces, vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos a 3, ¿no? Que habíamos quedado que es +3. Cuando x tiende a 3 de la función f, que la función f es x cuadrada menos x menos 6 entre x menos 3. Ujú. Bien, ¿cómo resolvemos este límite? ¿Alguna sugerencia? Noten que estoy agarrando la misma función, nada más que la puse acá y ahora estoy calculando el límite en el valor donde no hay un dominio. Entonces, bueno, ¿alguien me podría decir cómo resolveríamos este límite para participación? Que no haya participado. Mm. Recomendación para hacerlo, pues recuerden que hay que hacer un proceso de factorización. ¿Cómo factorizaríamos el numerador? En base a lo que hicimos en la clase pasada. Ujú. Voy a poner la clase pasada para que se acuerden. Esta es la clase de ayer. Perdón, del 2 de marzo. Y resolvimos en total 4 límites. Resolvimos por factor común, resolvimos por expresiones cuadráticas y hallamos los valores correspondientes de esos 4 límites. Esto lo hicimos, insisto, el día 2 de marzo. Ahora, no sé si se acuerdan, esta es una cuadrática, ¿cómo entonces haría la factorización?
Profe, no sé si estoy bien, pero Ujú. no sé qué se cancelan las X. No sé. Ajá. Bueno, no puedo cancelar las X directamente porque acuérdate que para cancelar, pongo la clase anterior, para cancelar necesito que haya multiplicación de números y se repitan arriba y abajo. Por ejemplo, este 6 multiplica con todo esto, o este paréntesis multiplica con este paréntesis y entonces ya puedo cancelar. Ah, ok. Ya. Entonces, por eso primero tengo que hacer un proceso de factorización y ya después hago la cancelación. Profe, sería, bueno, entre paréntesis X Ajá, a ver, menos, X. menos 3, se Ay, cierra el paréntesis y se ujú. abre otro, igual sería X más 2. Ajá, exactamente. Voy para allá, espérame, se me cerró la pizarra, pero exactamente esa es la forma que hay que hacerlo. Ujú. A ver, espérame tantito, ¿por qué se cerró? Bien, ujú, me dicen si se ve. Ujú. Ahí, ¿lo ven? ¿Ven la pizarra? Sí, profe. Ok, va, entonces, ajá, perdón, Marijose, ¿cómo me habías comentado qué es la factorización? Sí, profe, entre paréntesis X menos 3 Ujú. y Ajá, luego otro paréntesis que fuera igual X más 2. ajá, gracias, Marijose, ¿estás bien? ¿Alguien, tiene duda de cómo se obtuvo esto? ¿Alguien, ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se obtuvo estos dos paréntesis? ¿Por qué menos 3 y por qué 2? ¿Dione? Ujú. Ángela, ajá. Bueno, sospecho que no me están prestando mucha atención. Ok, Joaquín, me comentas en el chat que no, dices, ¿no tienes duda o no sabes de dónde salieron este 3 y este 2? Ah, ya no tienes duda. Ok. Bueno, entonces supongo que todos entendieron cómo salió ese 3 y ese 2 que nos proporcionó de buena forma Mari José. Entonces, pues lo que hacemos es, ahora sí ya se puede cancelar los factores que se repiten arriba y abajo, que en este caso es este y este. Y alguien me puede, bueno, entonces lo que sobrevive es el límite cuando x tiende a 3 de x más 2. Y ahora sí ya puedo sustituir sin que tenga yo una división entre cero. Y esto sería 3 más 2 igual a 5. Y ese es el cálculo del límite. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Bueno, lo que nos está diciendo este límite es que si, si existiera este 3 en el dominio, entonces el número 5 sería el elemento asociado al 3 si existiera. Ujú.
Entonces, esa es la información que nos está dando el límite de una función. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Ok. No, profe. Bueno, ¿nadie? Oye, hay como que escuché a alguien, pero no sé si era duda o que no había duda. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, entonces. Tengo esta función, de hecho lo voy a poner con marcatextos. Mm, tengo esta función y en el límite como que me salió una función resultante. Y la pregunta es, ¿cómo se verán en el plano cartesiano? Voy a dibujar primero esta función en el plano cartesiano. Voy a recurrir a un graficador. Entonces, bueno, voy a dejar de presentar la pizarra por un momento y voy a poner mi graficador. Bueno, de hecho voy a poner todo al mismo tiempo, mejor. Ujú. Bien, entonces, como les comentaba, voy a graficar primero esto. Entonces voy al graficador. Mm, Usualmente el que yo uso es fooplot. Y esta es la función que grafica. En este caso es x cuadrada más, perdón, menos x, perdón, 3x cuadrada menos x menos 6 entre x menos 3. Y la voy a graficar, la voy a poner de cierto color para que se distinga más. Bien, entonces, pues si se dan cuenta es más o menos como la gráfica que yo había dibujado, más o menos la tiene. Esta gráfica pues vendría siendo lo que les puse acá, esta parte. Bien, cuando x vale 3, si se dan cuenta, cuando x vale 3, aquí está el número 3, el valor asociado sería el 5. Si fuéramos estrictos, acá debería, en este punto, la voy a hacer más grande, cuando x vale 3 cuando x vale 3 y x5, acá debería, en este punto donde tengo el cursor, debería de haber un hoyo. Solamente que ese hoyo no se ve, porque ese hoyo es increíblemente pequeño, infinitamente pequeño. Pero ahí hay un hoyo. Ahora, bueno, ya grafiqué esta función. Ahora voy a graficar esta función y la voy a comparar con respecto a esta función graficada. Entonces, la otra función a graficar, me hago un poquito para atrás. Recuerden cómo es la forma de esta función, pasa por menos 2 y 2. Y ahora voy a dibujar, a ver, la voy a poner de otro color, digamos azul. Y sería x más 2, que es lo que tengo acá, en esta parte. X más 2 es la que quiero comparar. Entonces, tecleo x más 2 y me sale exactamente la misma función. Pasa por menos 2 y por 2. Entonces, pues son prácticamente iguales. La única diferencia es que esta función, en todo caso, cuando x vale 3, en este punto ya no hay un hoyo. En este punto está completamente llena. Esta función, esta nueva función, no tiene indeterminaciones, la anterior sí. Entonces, como que esta función sería la, la función anterior, pero con el punto rellenado. Uh -huh.
Repito, esta función sería igual a esta función, pero con este punto rellenado. Esa sería la diferencia crucial entre una y otra en el plano cartesiano. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Bueno, ahora, bueno, vuelvo a poner la pizarra solamente. Si no hay ninguna duda, pues supongo que podemos hacer otro sin ningún problema, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, considere la función no, h de x igual a, permítanme, sería 2x cuadrada más 4x menos 4 entre x menos 1. Esa sería la función que a mí me interesa. Bien, eh, en vez de 4x va a ser 6x. Ajá, entonces, bueno, la primera pregunta que haría es, ¿qué elemento no pertenece al dominio de h de x? Para participación, alguien que no haya participado, ¿qué elemento no pertenece al dominio de esta función? X más 1. X igual a 1. Gracias, René. Te anoto. X igual a 1. Ujú. ¿Por qué? Porque si pongo 1, voy a tener 1 menos 1, 0 y ya se genera una indeterminación. Entonces, pues en todo caso, su respuesta es X igual a 1 es el elemento que no pertenece al dominio. Bien, ahora, otra vez, si yo dibujara esto en el plano cartesiano, más o menos tendría algo así. Y acá tendría el eje y acá tendría el eje X. Entonces, para X igual a 1, no sé qué función sea, seguramente, no tengo idea. Yo supongo que va a ser algo así. No, algo así. ¿Quién sabe? El chiste es que para X igual a 1, aquí va a haber un hoyo. Bueno, me sale un hoyo muy grande, no sé por qué. Bueno, ya, ahí va a haber un hoyo. Y entonces, ese elemento no pertenece a la función.
Por eso ahí va a haber un hoyo en ese trozo de la función. La pregunta es entonces, ¿cuál será su elemento asociado? Pues habría que resolver el límite, ¿no? ¿Alguien me podría ayudar a resolver este límite cuando x tiende a 1 de 2x cuadrada más 6x más menos 4, perdón, entre x menos 1? ¿Cómo resolveríamos este límite? Para participación, ¿alguien cómo podríamos empezarlo a resolver? ¿Qué sería lo primero que haríamos para resolver este límite? Ajá. ¿Alguien? Mm, no, profe. X1 es el punto que no pertenece al dominio. Ajá, x1 es el que no pertenece, ya, ajá, ya es lo que habíamos encontrado acá. La pregunta es cómo resolvemos el límite. Hay que factorizar el numerador otra vez, más o menos como lo que hizo Marijose, nada más que ahora la diferencia es que aparece un factor de 2 acá. Eso significa que habría que factorizar igualmente con el 2 que está ahí sobre la... Podría ser. A ver, ¿cómo podríamos No podría escribirlo? ser en un paréntesis X y en el otro igual. O sea, para Ajá. factorizar el primer. A ver, o sea, algo así como x por x, algo así. Pero, o sea, que una X. Ajá, sí, algo así. Ajá, bueno, el problema de empezar así es que si yo multiplico x por x, obtengo una x cuadrada y yo tengo una 2x cuadrada. O podría ser Entonces, 2X podríamos en el otro X. poner- A eso sí, sí me parece buena idea. Tendría 2x por x es 2x cuadrada. Y luego, ¿cuáles serán los otros dos números? Acuérdate que acá ya no funciona el truco que aplicó un poquito Marijose seguramente, que fue hallar dos números tales que multiplicados me den este y sumados me den este. Ya no funciona porque ahora ya tengo un factor que acompaña a la x cuadrada. Si recuerdan en la clase anterior, eh, pues estas factorizaciones las resolvíamos de otra forma. Entonces, Ah, ¿qué es esto? entonces sería sacar los valores de A, B, C, ¿no? Ajá, Ajá. ujú, así es, Que A pertenece a 2 y así, ¿no? exactamente. Porque es un triángulo lo que tenemos formado. Ajá, sería A igual a 2, B igual a 6 y C igual a 4, a menos 4, perdón. Y la metemos en la fórmula. La raíz de, perdón, sería menos 6 más menos raíz cuadrada de 6 al cuadrado, menos 4 por 2 por menos 4. Y esto es entre 2 por 2. Bien, ya no nos queda mucho tiempo, nada más les termino de platicar. Cuando ustedes terminan de resolver esta ecuación cuadrática, los dos valores que obtienen multiplicados por los factores correspondientes van a ser, van a ser 2x más 4 y 2x y x menos 1. Y esto lo dividimos entre x menos 1. Se cancelan los que se repiten arriba y abajo y ya nos queda nada más calcular este límite.
de 2x más 4. Y en total esto sería 2 por 1 más 4 igual a 6. Entonces, aquí en el que debería de estar correspondido es el 6. Si existiera el 1 en el dominio, su elemento asociado sería el 6 en todo caso. Y ya así se resolvería este límite y esta sería su interpretación geométrica. Y otra vez, esta función es equivalente a esta función, con la diferencia de que esta función tiene un hoyo en el dominio con x igual a 1 y esta ya no tiene hoyos. Bien, bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en 20 minutos para la segunda clase. Nada más para verificar, los que hoy me echaron la mano con la clase fue Bárbara Jimena, Leonardo, Denise Amigón, Mariana, Marijose, René Limón y Rogelio. ¿Alguien más me echó la mano que no lo esté considerando? Profe, aquí no hay ninguna Mariana. Ah, perdón, eras tú, es Miriam. Ah, Miriam Guilén, gracias. ¿Alguien más que me haya echado la mano acá? No. Bueno, pues eso es todo por hoy. Nos vemos al ratito, en 20 minutos, para resolver ejercicios. Gracias, profe. Luego. Sale, Nos bye. vemos, profe. Nos vemos al rato.